Bendigamos al Señor en este viernes 22 de noviembre de este año 2024. Hoy es un día nuevo y la iglesia nos invita también a orar por la conversión del mundo entero, a clamar también misericordia por el perdón de nuestros pecados. Todo viernes en la iglesia tiene tinte penitencial. Nos ponemos en las manos de nuestro buen pastor y clamamos la promesa del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien hoy nos asista y nos lleve a descubrir la verdad de Dios, porque solo el que vive de la verdad de Dios tendrá gozo y tendrá también la certeza de esos planes perfectos de Dios para su vida y para la familia en la que el Señor también quiere que evangelicemos y seamos portadores de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba el Señor en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo del medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de la palabra de Dios en este día es comprender que somos profetas de la palabra de Dios en todo ambiente y lugar. Que hay ambientes que son favorables, otros que son difíciles, pero aún así debemos comprender que el Señor es quien nos da su Espíritu y nos respalda para cumplir esa misión de ser anunciadores de la verdad. El mundo de hoy, como el mundo que siempre ha hecho el hombre, requiere de la luz de la palabra de Dios. Hay una tendencia de la humanidad de siempre buscar la oscuridad e ir por caminos de mentira para sentir que se quiere hacer en la vida lo que gusta o lo que complace al corazón. Pero nuestra vida está hecha para obedecer la palabra que nos da vida y nos llena sobre todo de esa plenitud que solo puede dar Dios cuando nos volvemos discípulos de Él. En este mundo, nuestra fe tiene que ser herramienta para volvernos discípulos de Dios en medio de las circunstancias y dificultades. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis y allí se nos narra otra visión de el mismo evangelista Juan. Y se dice que en la visión él recibe un libro y en ese libro le pide el mismo Señor que él lo coma para que tenga el conocimiento de Dios y pueda ir el nombre del Señor a anunciar. En el libro del Apocalipsis aparecen 3 libros. El libro de la vida, que ya lo hemos escuchado, el libro de los sellos, que también lo leíamos esta semana, y hoy el libro de la vocación del profeta. Y por eso lo primero que tenemos que afirmar es que Dios nos quiere en este camino de vida espiritual, llenándonos de su palabra para ser mensajeros de la verdad, para dar a conocer el bien que se debe en todos los ambientes y situaciones. Por eso es preciso
hacer varias afirmaciones cuando se trata de mirar el compromiso de todo cristiano en este mundo. Y es que la palabra de Dios siempre hará contraste en los ambientes en los cuales los hombres viven según sus pasiones, desórdenes y según las conveniencias también de sus ambientes. La palabra de Dios hace contraste y eso estará diciéndonos de que estamos llamados a aprender a vivir una vida según la sabiduría y el conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo hace que nuestro corazón se adhiera a ese bien de la palabra. Por eso nunca podemos darnos por vencidos cuando hay que anunciar la palabra de Dios, cuando hay que comunicarla, aún por más hostil que sean los ambientes donde el Señor nos haya plantado, porque del conocimiento de la palabra depende nuestra salvación. Digamos que en el libro de los sellos se nos hablaba de la plenitud de la gracia. Del libro de la vida se nos habla de los elegidos. Y del libro de la vocación del profeta se nos habla de nuestra misión, de lo que tenemos que realizar en nuestro mundo. El llamado personal de Dios en esta primera lectura también es para nosotros y es un llamado a ser parte del plan de Dios, de entender el designio grande del Señor, de hacer historia en este mundo como quienes llevan la antorcha encendida. Quien lleva la palabra tiene que llevar la antorcha encendida. Esto quiere decir ser coherente, no solo llevar un conocimiento, sino también ser testimonio de esa palabra. Creo que hay dulzuras de dulzuras y la dulzura de la verdad de Dios es la que nos atrae en su palabra. También hay amargura, como cuando te tienes que comer esa palabra de Dios para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y quizás tú queriendo hacer tu propia voluntad. Por eso es necesario comprender que hay dulzura en esas palabras de Jesús cuando también enseña hoy en el templo. Pero también sus palabras fueron fuertes, exigentes y amargas para muchos cuando Él los sacó del templo. Porque así tiene que ser realmente el tema de nuestro compromiso con la salvación de los demás. La dulzura de la palabra es anunciar lo que la persona significa para Dios. Eres un hijo de Dios, eres un elegido, eres un bendecido, pero también hay palabras amargas cuando le dice vas mal, vas por mal camino, mira que te estás perdiendo los planes de Dios, estás malogrando tu vida en la esclavitud de este mundo, del desorden, del pecado. Y eso suena amargo para la persona que escucha y sabe que es con ella que de una u otra forma se está refiriendo así la palabra. Dios es Señor de todas las áreas de nuestra vida y por eso es necesario entender que allí donde parece que hay caos en nuestras áreas de vida, no podemos dejar de buscar la palabra para someter esas áreas a lo que es la verdad, el conocimiento y la dulzura de la voluntad de Dios, porque Dios no nos quiere triunfantes y gozosos en áreas determinadas. Dios nos quiere ante todos íntegros en su presencia, haciendo su voluntad. No podemos asustarnos si nos ridiculizan o nos atacan cuando hablamos de la verdad basados en la palabra de Dios, porque eso viene a nuestra vida, que nos rechacen, nos ridiculicen, pero lo más importante es que la fe nos lleva a entender que Dios trasciende, que cuando tú hablas, Dios trasciende en el corazón del que pone resistencia, y por eso nunca podemos dejar de lado nuestro compromiso de ser profetas de la palabra de Dios. Por eso Jesús en el Evangelio nos da una enseñanza y nos dice que cuando hay que sacar
de la casa de Dios, lo que no es de Dios, no se puede tolerar, hay que sacarlo. Y que hay que dar razones, es decir, porque el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y hay que dar razones sobre todo para expresar que no estamos hechos para una vida que se pervierte en sus áreas. Estamos hechos para que aún incluso nuestro cuerpo se realice siendo templo del Espíritu Santo y siendo portador de esa gran bendición u obra de Dios. Que sea el Señor quien nos llene nuestro corazón con la paz, con la alegría, con la bendición y nos dé el ánimo siempre de ser profetas en un mundo en el cual no quiere purificar su casa, sino que se quiere vivir de las contaminaciones mundanas. Pero hoy necesitamos de la liberación del Espíritu para comprender que desde dentro, desde el corazón, desde tu cuerpo, donde se mueve el Espíritu Santo, allí se tiene que experimentar la dulzura y la alegría de la vida que Dios nos da y la alegría de servirle a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.